Muy buenas tardes, chicos, espero estén muy bien. El día de hoy, en la clase de hoy y en la próxima clase, vamos a hablar del tema del verbo, perdón, el tiempo verbal, las formas no personales y la formación de verbos. El día de hoy hablaremos del verbo y el tiempo verbal. Este tema, ustedes ya lo han visto en otro momento de su escolaridad, de su estudio, en otros cursos, conmigo inclusive, pero pues vamos a verlo porque poco a poco tenemos que ir aprendiendo nuevas cosas acerca del verbo. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces empecemos. ¿Qué es un verbo? Entonces, ya sabíamos que los verbos son palabras variables, ¿cierto? Que expresan acciones, pero también expresan estados o procesos, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que, vuelvo y repito, los verbos son palabras variables, ¿cierto? Porque cambian según su conjugación, según la persona, según el número, pero expresan acciones, estados y procesos, ¿cierto? Eso es muy importante de los verbos. Acciones, caminar, reír, comer, ¿cierto? Estados, tener, estar, ¿cierto? Procesos, encontrar, bueno, demás. Eso es. Los verbos normalmente parten del infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? El verbo que termina en ar, ir. ¿Sí? Esto es muy importante, que entiendan que los verbos en su estado natural, por decirlo así, siempre están en infinitivo, es decir, ar, ir. Caminar, comer, reír, ¿cierto? Ahí vemos las terminaciones ar, ir del infinitivo. Y además, los verbos están escritos en una primera, segunda o tercera persona, ¿cierto? Para poder hacer la conjugación. Esto es muy importante que entiendan de los verbos. Entonces, como los verbos son palabras, todas las palabras poseen una raíz y un morfema flexivo o desinencia. Eso ya lo habíamos visto en algún momento, cuáles eran las raíces de la palabra y cómo se creaban palabras a partir de eso. Entonces, la raíz es la parte que no se puede modificar de una palabra, ¿cierto? La parte estricta, la parte que está ahí, por decirlo así, sin poder moverse. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Bueno, primero hay que entender que la raíz indica el estado, la acción o el proceso del verbo. Para poder determinar la raíz de un verbo, lo que hacemos es suprimir la terminación ar, ir del infinitivo. Entonces, por ejemplo, se suprime la terminación ar, ir del infinitivo para sacar la raíz. Es decir, digamos, en el verbo alcanzar, ¿cierto? Para descubrir la raíz, pues quitamos la terminación ar y queda alcanz y ahí esa sería la raíz del verbo. El verbo tener, le quitamos entonces esta es la raíz. Lo mismo sería con nadar, con comer, con reír, con todos los verbos que estén en infinitivo. Para descubrir su raíz, pues se hace esto. Ahora bien, el morfema flexivo o desinencia, lo que le podríamos llamar la terminación de la palabra, ¿cierto? Ya que la raíz es la que no puede cambiar, los morfemas flexivos sí pueden cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos informan los morfemas flexivos? Bueno, nos informan, uno, la persona, ¿cierto? Primera, segunda o tercera persona. El número, plural o singular. El tiempo, pretérito o pasado, presente y futuro, ¿cierto? El modo puede ser indicativo, subjuntivo, imperativo, ¿cierto? También podemos ver el aspecto, si es imperfecto o si es perfecto. También existe pues la forma verbal, ¿cierto? Que bueno, todo esto es lo que vamos a ver a través de la clase de hoy y de mañana. ¿Cuáles son todos estos elementos, todos estos morfemas flexivos, cómo crean los verbos y cómo aprender a conjugar los verbos, ¿cierto? Entonces miren aquí, por ejemplo, miren, con la raíz, ¿cierto? Acá teníamos el infinitivo tener, ahora aquí ya lo tenemos en otra conjugación, tendré, que es futuro, ¿cierto? De la primera persona, demás. Eso es lo que sería por la base de lo que es un verbo. Entonces ahora vamos a hablar de la persona y el número del verbo. Entonces, como vuelvo y digo, los que me determinan la persona, el número, el tiempo, el modo, el aspecto, todo eso lo determina la desinencia, el morfema flexivo, es decir, la terminación del verbo, ¿cierto? Entonces, bueno, la persona y número del verbo. Bueno,
esta parte de la palabra, ¿cierto? Esta terminación nos indica quién es el que participa en la acción, es decir, el yo, el tú o el usted o el ellos, ¿cierto? Es decir, el nosotros, el ustedes o el vosotros, ¿cierto? O el ellos o ellas. Eso es lo que sería la persona y el número del verbo. Nos indica quién es el que participa en la acción, en el proceso o en el estado. Y el número nos establece si el verbo es expresado por una o por varias personas, ¿cierto? Es decir, lo que llamaríamos singular o plural. Entonces veamos aquí un ejemplito de cómo funciona en la persona y el número del verbo. Entonces vean, singular y plural, primera, segunda y tercera persona. Entonces miren, primera persona, entonces alcanzo, ¿cierto? Porque lo estoy haciendo yo en singular. En plural, alcanzamos, porque me incluyo yo. En segunda persona, alcanzas, porque me estoy refiriendo al tú o al usted. Y en plural, alcanzáis, ¿cierto? Que nos estamos refiriendo al vosotros o a ustedes. En la tercera persona está el singular alcanza, como ellos, o él, perdón, o ella, y en plural alcanzan como ellos o ellas. Entonces si ve que la persona determina la terminación del verbo. Miren que la raíz es la misma en todas, hasta la Z, ¿cierto? Miren, todos tienen la misma raíz, lo que cambia es la terminación, y esa terminación o desiniencia lo que nos demuestra es el número y la persona. Cuando hablamos de persona, entonces primera, segunda o tercera, y número singular o plural. Eso es lo que es la persona del verbo. Ahora bien, vamos a hablar del tiempo verbal. ¿Cómo se dan los tiempos del verbo? Entonces, el tiempo verbal. Acá. Entonces, bueno, las desinencias no solo marcan la persona y el número como acabamos de ver, no solo marcan la primera, segunda, tercera, no solo marcan el singular y el plural, sino que también señalan el momento de la acción, es decir, el tiempo en el que se está dando, es decir, que si se está dando en presente, en pasado o en futuro. Profe, ¿cómo es eso? Pues muy sencillo, miren, en esta tabla nos lo explican. Miren, los tres tiempos del verbo son el pasado, que el pasado también se le llama pretérito. De hecho, de aquí en adelante, al pasado le vamos a empezar a llamar pretérito. ¿Listo? Entonces, pretérito, presente y futuro. Esos son los tres tiempos verbales, que sería decir pasado, presente y futuro. Solo que ya no decimos pasado, sino pretérito. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del pretérito, hablamos antes del momento que se habla. Entonces, ayer no fui. Fui, me está hablando de pasado, ¿cierto? En presente, es el momento en el que está. Entonces, voy ahora, estoy diciendo que en este momento voy a ir. Y el futuro, mire, después del momento en que se habla. ¿Vendrás luego? Se está haciendo una pregunta con el verbo venir. Vendrás, que significa que es futuro, ¿cierto? Algo que aún no ha ocurrido. Entonces, esos son los tiempos. Pretérito, presente y futuro. También cambia dependiendo de la desinencia, ¿cierto? La terminación. Eso es muy importante, ¿cierto? Que lo tengamos claro, muchachos. Que la desinencia es la que determina eso, porque la raíz no cambia, la raíz del verbo no cambia. Además de un tiempo, muchachos, ¿cierto? De un pretérito, de un presente y un futuro, los verbos cuentan con un modo. ¿Cómo así un modo, profe? Es decir, lo que se quiere expresar con el verbo. La modalidad que se quiere utilizar. Entonces, existen tres. Está el modo indicativo. Este modo indicativo nos trata de acciones concretas, ¿cierto? El modo subjuntivo, ¿cierto? Es el segundo modo, muchachos. Es el que nos muestra las cosas que puedan darse, o sea, lo que es una posibilidad, que todavía no es un hecho, ¿cierto? O sea, indicativo puede ser escribí. Escribí ya es indicativo que ya es una acción concreta, realizada, ¿cierto? Subjuntivo sería escribiría, porque está tal vez sí, tal vez no, ¿cierto? Y está el tercer modo, que es el modo imperativo. Este modo imperativo se emplea para expresar las órdenes o solicitudes o reglas. Escribe, ¿cierto? Ya ahí es una regla. Si ven que el mismo verbo puede ser indicativo, subjuntivo, imperativo, dependiendo de lo que yo quiera expresar. Una acción concreta, una acción que sea posible o expresar una orden, ¿cierto? En ese orden serían indicativo, subjuntivo, imperativo. Ahí ustedes los ven divididos por sus colores, ¿cierto? Esa es
la segunda parte de cómo los verbos poseen características que los cambian las desinencias. Las desinencias me determinan esto. También existe un aspecto verbal. Este aspecto verbal lo que me ayuda a buscar es si la acción ya se terminó o todavía no se ha terminado y se está terminando o está desarrollándose, ¿cierto? Dependiendo si la acción del verbo está terminada o no está terminada, el aspecto puede ser imperfecto o perfecto. Entonces por eso a veces dicen, conjugue el verbo reír en pretérito perfecto de la segunda persona. Entonces le están diciendo en pasado perfecto del tú, ¿cierto? Eso es lo que le están pidiendo a uno. Por eso es que uno tiene que aprender esto, para saber qué es un pretérito, qué es imperfecto, qué es perfecto. Entonces, frente al aspecto verbal, dos aspectos, imperfectos o perfecto. Imperfecto es cuando la acción está inacabada, es decir, que el verbo aún no se ha terminado. Como por ejemplo, mire, estudia 1 hora cada tarde. Le está diciendo que todavía tiene que seguir estudiando varias veces todos los días 1 hora. El verbo no se acaba, ¿cierto? El verbo es imperfecto, está incompleto, por decirlo así. Por eso se dice imperfecto. Y el perfecto es cuando la acción ya está acabada como tal, ¿cierto? Normalmente lo expresa el pretérito, perfecto simple. Estudió toda la tarde, significa que él ya estudió toda la tarde, pero ya terminó, ¿cierto? No estudia toda la tarde, sino porque estudia es que lo haga y lo siga haciendo toda la tarde. Estudió es porque él ya acabó. Entonces, estudió es perfecto, estudia es imperfecto. Eso sería lo que es el aspecto verbal. ¿Listo, chicos? Con esto vamos terminada la parte de hoy de la explicación del verbo, ¿cierto? En la otra vamos a ver las formas no personales del verbo y la formación de verbo. Entonces, por ahora, muchachos, vamos a tomar apuntes. El título hoy será el verbo, página 118 y 119. El verbo. Por favor, copian este parrafito que les voy a poner aquí en fucsia. ¿Listo? Este parrafito aquí, los verbos son palabras, cha, 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 cha. Ahí, ven que me fui para otro lado. Ya. Un momentico. Listo. El verbo, entonces, esto, por favor. Eso de raíz y morfema no lo saltamos, mejor dicho, lo saltamos, no lo copiamos. Ponemos entonces aquí subtítulo, la persona y número del verbo, ¿cierto? Copian este parrafito que les dejo aquí en azul, esto está en la página 118, listo, copian este parrafito y esta tablita de ejemplo, listo. De la página 119, entonces el tiempo verbal lo ponen como subtítulo, ¿cierto? Como subtítulo y copian esta tablita debajo del subtítulo. Luego de eso ponen este parrafito, ¿cierto? Además, los verbos cuentan con un modo hasta solicitudes, por favor, copiamos eso, aquí se lo señalo, en amarillo después de la tabla copiamos este pedacito, ¿cierto? Y después de esto ponen como subtítulo el aspecto verbal y copian esta tablita, ¿listo? Eso es de la página 119, esos son los apuntes de hoy, chicos. Ahora bien, frente al taller, en la página 118 del taller aplica, van a solucionar el punto 1 y el punto 2. Que dice forma a partir de las raíces am, deb y script 6 formas verbales, añadiendo las siguientes desinencias. Entonces aquí tienen las desinencias, pues hay que crear 6 verbos entre estas raíces y estas desinencias, ¿listo? Y la segunda es que usted diga la persona y el número de esos verbos que usted creó, ¿listo? Eso de la página 118. Y en la página 119, por favor, van a hacer el punto, espérenme, llego hasta allá. Hacemos el punto 1 y 3. Entonces el 1 dice, copia en tu cuaderno las formas verbales de estas oraciones. Entonces, vean las oraciones, sacan los verbos. Y me dicen qué tiempo y modo verbal usan esos verbos, ¿cierto? Si es pretérito, presente o futuro. Si es indicativo, subjuntivo o imperativo. ¿Listo? Y hacen el punto número 3, que dice, vean, localiza los verbos de las canciones de la lista. Entonces, acá hay unas palabras, localicen los verbos, ¿cierto? Los señalan. Y dicen persona y número, entonces primera, segunda, tercera, singular o plural, tiempo, pretérito, presente o futuro, modo verbal, indicativo, imperativo, subjuntivo. Y al final, pues, ¿cuál aspecto verbal es? ¿Son imperfectos o perfectos?
Eso es lo que tienen que hacer, chicos, respecto al taller del día de hoy. Si tienen dudas o inquietudes, ya saben, me pueden escribir durante la jornada de la clase.